Desaparece para siempre si no pagas mi deuda. Las palabras de mi hija Carmen resonaron en las paredes de mi pequeña cocina madrileña como un martillazo directo al corazón. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Eran las 3 de la tarde de un domingo de noviembre. El sol otoñal se filtraba tímidamente por las cortinas de encaje que había bordado yo misma hace 20 años, cuando aún creía que el esfuerzo y el amor siempre regresaban multiplicados. Llevaba puesto mi delantal azul, ese que Carmen me regaló en el Día de la Madre hace 5 años, cuando aún me abrazaba y me decía, «Mamá, eres lo más importante de mi vida». Estaba preparando su plato favorito, cocido madrileño. Había madrugado para ir al mercado de San Miguel a buscar los mejores garbanzos, la morcilla más fresca, el chorizo que sabía que le gustaba desde niña. Mis manos, arrugadas por 67 años de trabajo, temblaron mientras cortaba las verduras. No de vejez, sino de una emoción que no sabía si era esperanza o miedo. Carmen había llamado 2 días antes. Su voz sonaba diferente, más dura que de costumbre. «Mamá, tengo que hablar contigo. Voy a ir a casa el domingo». No dijo «a almorzar juntas». No dijo «te echo de menos». Solo esa frase seca como una sentencia. Cuando abrí la puerta, mi corazón se encogió. Carmen tenía 38 años, pero parecía mayor. Su cabello negro, que antes llevaba siempre impecable, ahora lo tenía recogido en un moño descuidado. Sus ojos, esos ojos verdes que había heredado de su padre, me miraron como si fuera una desconocida molesta. «Necesito que me escuches», dijo sin siquiera saludarme. Se sentó en la mesa de la cocina donde habíamos compartido miles de comidas, donde le había enseñado a hacer los deberes cuando tenía 7 años, donde lloramos juntas cuando su padre nos abandonó, donde celebramos su graduación, su primer trabajo, su compromiso con Álvaro. Pero ahora, esa misma mesa se había convertido en un tribunal. «Tengo una deuda de 42.000 euros», dijo sin más preámbulos, clavándome la mirada. «Necesito que vendas el apartamento de la playa y me des el dinero. Es urgente. El apartamento de Benidorm, mi pequeño refugio, el único lugar del mundo donde había encontrado paz después de años cuidando a mi madre enferma, trabajando doble turno en la residencia de ancianos, criando sola a Carmen cuando su padre decidió que necesitaba encontrarse a sí mismo con una secretaria 20 años menor. Había tardado 15 años en poder comprarlo. 15 años ahorrando cada céntimo, comiendo lentejas 3 veces por semana, llevando la misma chaqueta todos los inviernos, rechazando invitaciones para poder guardar esos 50 euros extra cada mes. «Carmen, hija», mi voz salió como un susurro. «Ese apartamento es lo único que tengo. Es mi futuro, mi tranquilidad cuando ya no pueda trabajar más». Sus ojos se endurecieron como piedras. «¿Tu futuro? Tienes 67 años. ¿Qué futuro? Yo tengo hijos. Álvaro y yo tenemos gastos. Tenemos una vida por delante. Tú ya has vivido». Cada palabra era una bofetada silenciosa. Sentí como si el aire de la cocina se hubiera vuelto más espeso, más difícil de respirar. «Pero, hija, ¿qué ha pasado? ¿Por qué debes tanto dinero?» Su rostro se crispó de irritación. «No es asunto tuyo. Lo que importa es que necesito esa plata ahora. O me la das, o...» Se levantó de la silla bruscamente. El ruido de las patas arrastrándose contra el suelo de baldosas me hizo saltar. «O desaparece para siempre de mi vida si no vas a pagar. No necesito una madre egoísta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el borboteo de la olla donde se cocinaba el cocido que ya nadie iba a probar. Carmen se dirigió hacia la puerta. Se detuvo un momento, sin voltearse. «Tienes una semana para decidir. Después de eso, no existo más para ti». La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé sentada en la cocina, mirando los 2 platos que había preparado con tanto cariño. El mantel bordado a mano por mi abuela, las servilletas de tela que solo usaba en ocasiones especiales. Todo dispuesto para una comida que se había convertido en una despedida. Apagué el fuego
y me serví un plato pequeño. Comí en silencio, masticando cada bocado como si fuera papel. El sabor no llegaba a mi boca. Solo había un vacío que se expandía por todo mi pecho. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá, abrazando la manta que Carmen me había regalado en mi último cumpleaños, recordando cuando era pequeña, y venía corriendo hacia mí gritando, «Mami, mami», cada vez que me veía llegar del trabajo. ¿Cuándo se había roto todo? ¿Cuándo había dejado de ser su refugio para convertirme en su banco? Al amanecer, con los ojos hinchados y el corazón hecho pedazos, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Durante los siguientes 3 días, no salí de casa. Me quedé en pijama, deambulando por los pasillos como un fantasma, reviviendo cada momento de mi vida con Carmen. Era como si mi cerebro hubiera decidido torturarme con todos los sacrificios que había hecho por ella. Me detuve frente al mueble del salón, donde guardaba las fotos familiares. Ahí estaba ella, con 5 años, sonriéndome sin dientes después de haberse caído de la bicicleta. Yo había trabajado turnos extra durante 2 meses para comprarle esa bicicleta rosa que tanto quería. La foto la tomó la vecina del cuarto, la señora Amparo, porque yo no tenía dinero ni para una cámara desechable en esos tiempos. Más abajo, otra foto. Carmen con 8 años, el día de su primera comunión. Llevaba un vestido blanco que había costado mi sueldo completo de marzo. Durante semanas comí solo pan tostado con aceite para poder pagarlo, pero valía la pena ver su sonrisa. «Mami, soy la más guapa de todas», me había dicho mientras se miraba en el espejo de la habitación. Y ahí, en la esquina del marco dorado, estaba mi favorita, Carmen con 15 años, el día que la aceptaron en el Instituto Privado San Patricio. Había limpiado casas los fines de semana durante un año entero para poder pagar la matrícula. Mis rodillas dolían tanto por fregar suelos que algunas noches lloraba en la ducha, pero nunca se lo dije. Carmen merecía la mejor educación posible. «Tu hija va a ser alguien importante en la vida», me decía siempre la directora del instituto cuando iba a las reuniones de padres. Yo me sentaba en esas sillas elegantes, con mi uniforme gastado de la residencia de ancianos, rodeada de madres con bolsos de marca y zapatos relucientes. Pero no me importaba. Carmen era la primera de la clase. Carmen tenía futuro. El teléfono sonó y me sacó de mis memorias. Era mi hermana Pilar, desde Sevilla. «Marisol, ¿cómo estás, hermana? No sé por qué, pero he tenido una corazonada rara estos días». Pilar siempre había tenido esa intuición especial. Cuando éramos niñas en el pueblo, ella sabía cuándo iba a llover antes que las nubes aparecieran. No sabía si contarle lo que había pasado. Durante años había presumido de Carmen delante de mi familia. «Mi niña tiene una casa preciosa. Mi niña gana muy bien. Mi niña me quiere mucho». Ahora, ¿cómo iba a explicar que esa misma niña me había escupido en la cara? «Estoy bien, Pilar. Solo un poco cansada. Marisol, no me mientas. Te conozco desde que naciste. ¿Qué pasa?» Me quebré. Le conté todo. Cada palabra de Carmen, cada gesto despreciativo, cada lágrima que había derramado en esos 3 días. Pilar guardó silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más grave, más seria. «Marisol, ¿tú recuerdas cuando Carmen tenía 18 años y quiso irse de Erasmus a París?» Claro que lo recordaba. Carmen había venido llorando porque la beca no le cubría todos los gastos. Necesitaba 3.000 euros extra para el alojamiento y la comida. Yo no los tenía, pero fui al banco y pedí un préstamo. Estuve pagándolo durante 2 años, trabajando turnos dobles en la residencia. ¿Y cuando se casó con Álvaro? También lo recordaba. La boda costó 16.000 euros. Carmen quería que fuera perfecta. En el Hotel Villa Magna. «Solo me voy a casar una vez, mamá», me había dicho con esos ojos brillantes que yo no podía resistir. Vendí las joyas de la abuela. Pedí otro préstamo. Pero Carmen fue la novia más hermosa de Madrid ese día. ¿Y cuando nacieron los gemelos? Los gemelos, Hugo y Lucía. Carmen necesitaba dinero para la guardería privada, para la ropa, para 1000 cosas. «Mamá, quiero que mis hijos tengan lo mejor, como tú me diste a mí». Otra vez el banco, otra vez más deudas,
Otra vez más turnos extra. Marisol, dijo Pilar con una voz que nunca le había escuchado. ¿Cuándo fue la última vez que Carmen te preguntó cómo estabas tú? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Intenté recordar. Una conversación, una llamada, un momento en el que Carmen hubiera mostrado interés genuino por mi bienestar. No pude encontrar ni uno. ¿Cuándo fue la última vez que Carmen vino a visitarte sin pedirte nada? Otra vez, silencio en mi mente. Cada visita, cada llamada, cada mensaje tenía una petición detrás. Mamá, ¿puedes quedarte con los niños? Mamá, ¿me prestas para el coche? Mamá, necesito que me ayudes con esto o aquello. ¿Y cuándo fue la última vez que ella te ayudó a ti con algo? Esa pregunta fue como recibir una descarga eléctrica. Carmen nunca había estado presente cuando yo me enfermé de neumonía el año pasado. Nunca me acompañó al médico cuando me detectaron la hipertensión. Nunca se ofreció a ayudarme con las compras pesadas o las tareas de casa que cada vez me costaban más trabajo. Hermana, continuó Pilar, tú no criaste una hija, criaste una sanguijuela. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Durante todos esos años, había confundido el dar con el amar. Había pensado que si le resolvía todos los problemas a Carmen, si le daba todo lo que pedía, eso la haría amarme más. Pero lo único que había conseguido era enseñarle que yo era una máquina de soluciones, no una persona con sentimientos. Pero, Pilar, es mi hija. Es lo único que tengo. No, Marisol. Tú tienes mucho más que eso. Tienes dignidad. Tienes valor. Tienes una vida propia. Y es hora de que te des cuenta. Después de colgar con Pilar, me quedé sentada en el sofá durante horas. La tarde se desvanecía por la ventana, y las sombras se alargaban por el suelo de mi pequeño salón. Abrí el cajón de la mesa de centro donde guardaba mis cosas importantes. Ahí estaban todos los recibos de los préstamos que había pedido por Carmen, los extractos bancarios que mostraban las transferencias constantes a su cuenta, las facturas de todo lo que había pagado por ella durante los últimos 20 años. La suma total me dejó sin respiración. 84.000 euros. 84.000 euros que había gastado en una hija que ahora me exigía más dinero y me amenazaba con desaparecer de mi vida si no se lo daba. Esa noche, por primera vez en décadas, no pude dormir pensando en Carmen. No pude dormir pensando en lo tonta que había sido, en cómo había permitido que mi amor de madre se convirtiera en una prisión de chantajes emocionales. Al amanecer me levanté y fui hasta el espejo del baño. La mujer que me miraba de vuelta tenía los ojos hinchados, el cabello gris despeinado, las mejillas hundidas por la preocupación. Tenía 67 años y parecía de 80. ¿Cuándo había dejado de cuidarme a mí misma? ¿Cuándo había decidido que mi bienestar era menos importante que los caprichos de Carmen? Toqué mi reflejo en el cristal y susurré. ¿Qué te has hecho, Marisol? ¿En qué te has convertido? La respuesta llegó clara como el agua. Me había convertido en una esclava de mi propia generosidad, y Carmen había aprendido a ser mi ama. Los días pasaron arrastrándose como caracoles heridos. Carmen no llamó, ni un mensaje, ni una palabra. El silencio se había vuelto un monstruo que vivía conmigo en el apartamento, ocupando cada rincón, llenando cada hora vacía con su presencia asfixiante. Intenté mantener mi rutina normal. Me levantaba a las 7, preparaba café para una sola taza, leía el periódico, pero todo se sentía falso, como si estuviera actuando mi propia vida para una audiencia que no existía. La señora Amparo del cuarto me preguntaba por Carmen cada vez que nos cruzábamos en el ascensor. ¿Qué tal tu niña, Marisol? Hace tiempo que no la veo por aquí. Está muy ocupada con el trabajo. Mentía, forzando una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara. Pero la mentira más grande me la decía a mí misma cada noche, cuando miraba el teléfono esperando que sonara. El miércoles por la mañana, mientras limpiaba el polvo de las fotos familiares, una rutina que había vuelto obsesiva, encontré algo que me heló la sangre. Detrás de la foto de la boda de Carmen había un sobre que yo no recordaba haber puesto ahí. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una carta que Carmen me había escrito hace 10 años, cuando vivía en Barcelona por trabajo. La letra era diferente, más suave, más cariñosa. Querida mamá, no sabes cuánto te extraño. Cada día pienso en lo afortunada que soy de tenerte.
Sé que nunca te lo he dicho lo suficiente, pero eres la mujer más valiente y generosa que conozco. Todo lo que soy te lo debo a ti. Te amo más que a mi vida. Leí esa carta 5 veces antes de que las lágrimas me impidieran ver las palabras. ¿Qué había pasado con esa Carmen que me escribía cartas de amor? ¿En qué momento se había transformado en esta mujer fría que me amenazaba con desaparecer? Esa tarde decidí caminar hasta el retiro. Necesitaba aire. Necesitaba ver gente. Necesitaba recordar que existía un mundo más allá de mi dolor. Pero cada pareja que veía paseando con sus hijos me recordaba lo que había perdido. Cada abuela jugando con sus nietos en el parque era un espejo cruel de lo que yo había sido, y ya no era. Me senté en un banco cerca del estanque y observé a las familias. Una madre joven perseguía a su hijo pequeño entre risas. El padre grababa con el móvil, sonriendo con esa expresión de felicidad pura que solo da la paternidad temprana. Los abuelos estaban sentados en otro banco, mirándolos con esa mezcla de orgullo y melancolía que yo conocía tan bien. «Disculpe, ¿se encuentra bien?». Una voz suave me sacó de mis pensamientos. Era una mujer de mi edad, elegante, con el cabello plateado perfectamente peinado. Llevaba un abrigo beige que costaba probablemente más que mi sueldo de 2 meses. «Sí, estoy bien, gracias», mentí otra vez. «No, no está bien», dijo sentándose a mi lado sin pedir permiso. «Lleva llorando 15 minutos». «Soy Elena. Marisol». Elena tenía esa presencia tranquilizadora de las personas que han vivido mucho y han aprendido a no juzgar. Me contó que venía al parque todos los días desde que se jubiló, que había sido directora de un colegio durante 30 años, que tenía 3 hijos que vivían en diferentes países y que la visitaban una vez al año, si tenía suerte. «Los hijos», dijo mirando hacia el estanque, «son la alegría más grande y la tristeza más profunda que puede experimentar un corazón humano». Sin saber por qué, le conté todo. Le hablé de Carmen, de su ultimátum, de todos los años de sacrificios. Elena me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando con esa sabiduría silenciosa de quien ha pasado por lo mismo. «¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, Marisol?», me dijo cuando terminé de hablar. «Que usted está sufriendo por alguien que probablemente en este momento no está pensando ni un segundo en usted». Sus palabras fueron como un puñetazo en el pecho, pero no porque fueran crueles, sino porque eran verdaderas. «Mi hijo mayor», continuó Elena, «me pidió que le firmara la casa a su nombre para no pagar impuestos. Yo accedí porque pensé que era lo correcto, que una madre debe confiar en sus hijos. 6 meses después, me echó de mi propia casa para alquilarla a unos extraños. Tuve que irme a vivir a un apartamento minúsculo en Vallecas». «¿Y qué hizo?». «Nada», respondió con una sonrisa amarga. «Durante 2 años no hice nada. Lloré. Me compadecí de mí misma. Esperé que él recapacitara, hasta que un día me desperté y me di cuenta de que estaba desperdiciando los mejores años que me quedaban de vida, esperando que alguien más me diera el valor que yo misma me negaba». Elena se levantó del banco y se sacudió las hojas secas del abrigo. «Marisol, usted tiene derecho a ser feliz sin pedir permiso. Tiene derecho a decir que no sin dar explicaciones. Y tiene derecho a exigir que la traten con respeto, especialmente su propia hija». Esa noche llegué a casa con algo parecido a una semilla de determinación germinando en el pecho. Pero apenas puse la llave en la cerradura, escuché el teléfono sonando desde adentro. Corrí como una loca, tropezando con mis propios pies, convencida de que era Carmen que había recapacitado. Era Álvaro, el marido de Carmen. Su voz sonaba extraña, nerviosa. «Marisol, hola, mira, necesito hablar contigo». «¿Está bien, Carmen? ¿Les pasó algo a los niños?». No, están bien. Es que, mira, Carmen me contó lo que pasó entre ustedes». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Álvaro siempre había sido el más sensato de los dos. Tal vez él podía hacer entrar en razón a Carmen. «¿Y qué opinas tú, Álvaro?». Hubo una pausa larga, demasiado larga. «Marisol, yo creo que deberías ayudarla. Es tu hija. Es lo que hacen las madres». Sentí como si me hubieran abofeteado a través del teléfono. «Álvaro, ¿tú sabes por qué Carmen debe tanto dinero?». Otra pausa incómoda. «Eso no es importante ahora. Lo importante es que Carmen está muy mal.
Los niños preguntan por ti, y creo que estás siendo demasiado dura con ella. ¿Demasiado dura? Las palabras me salieron como un grito ahogado. Álvaro, yo he dado toda mi vida por Carmen. He trabajado turnos dobles, he pedido préstamos que aún estoy pagando, he vendido todo lo que tenía valor sentimental. ¿Y soy demasiado dura porque por primera vez en 40 años le dije que no a algo? Marisol, por favor, no te pongas así. Solo piénsalo, ¿vale? Carmen te necesita. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé parada en medio del salón, temblando de rabia y de dolor. Carmen había logrado convencer hasta a su propio marido de que yo era la mala de la película. ¿Que una madre que se negaba a endeudarse de por vida por los caprichos de su hija adulta era una mala madre? Esa noche no pude cenar. Me quedé en el sofá, abrazada a un cojín, reviviendo la conversación con Álvaro una y otra vez. Me sentía como una criminal, como si hubiera cometido el peor de los crímenes por atreverme a poner límites. A las 2 de la madrugada, el dolor en el pecho se volvió insoportable. No era metafórico, era real, punzante, como si alguien me estuviera clavando una aguja directamente en el corazón. Me levanté para buscar una aspirina y me desplomé en el pasillo. El suelo de baldosas frías se sentía como hielo contra mi mejilla. Pensé que me estaba muriendo. Pensé que Carmen nunca se enteraría, que tal vez ni siquiera vendría a mi funeral. Pero no me estaba muriendo. Era solo mi cuerpo rindiéndose ante un dolor que se había vuelto demasiado pesado para cargar. Me quedé en el suelo durante horas, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Y cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, tomé una decisión. Ya no iba a ser la víctima de esta historia. Al día siguiente, me desperté en el sofá con el cuerpo entumecido y una claridad mental que no había tenido en semanas. Era viernes. Hacía exactamente 8 días que Carmen me había dado su ultimátum. El plazo se cumplía el domingo. Me duché, me vestí con mi mejor falda, esa azul marino que había comprado para la graduación de Carmen, y salí rumbo al barrio de Salamanca. Tenía que ver algo con mis propios ojos. Carmen vivía en un ático en la calle Serrano que costaba 3.000 euros mensuales de alquiler. Siempre me había dicho que se lo pagaba la empresa donde trabajaba Álvaro, pero algo en mi interior me decía que había más historia detrás de esa versión. Me quedé en la cafetería de enfrente durante 2 horas, tomando cortados que no me sabían a nada, observando la entrada del edificio como una detective privada barata. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba entender cómo mi hija, que me pedía dinero constantemente, podía vivir en uno de los barrios más caros de Madrid. A las 11:30, Carmen salió del edificio. Llevaba un abrigo que no había visto antes, de color camel, que parecía carísimo. Sus botas de tacón hacían ese ruido característico del cuero de calidad contra el pavimento. Caminaba con la seguridad de alguien que nunca había tenido que preocuparse por llegar a fin de mes. Se subió a un taxi y yo, por primera vez en mi vida, hice algo que nunca pensé que haría. Tomé otro taxi y le dije al conductor que siguiera al primero. ¿Es usted detective?, me preguntó el taxista, un hombre mayor con acento andaluz. ¿No?, respondí, sintiendo que mi voz sonaba extraña hasta para mí misma. Solo soy una madre que necesita entender algunas cosas. El taxi de Carmen se detuvo frente a una joyería en la Gran Vía. La vi entrar, hablar con el dependiente, sacar algo de su bolso. Estuvieron hablando durante 15 minutos. Cuando salió, llevaba una sonrisa en el rostro y una pequeña bolsa de terciopelo en la mano. Después del taxi, después de la joyería, Carmen fue a almorzar al restaurante Diverso. Yo me quedé en la calle, mirando por el ventanal, viendo cómo se sentaba en una mesa que costaba más que mi sueldo semanal. No estaba sola. La acompañaba un hombre que no era Álvaro. Era más joven que ella, elegante, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Se reían, brindaban con champán, se tocaban las manos por encima de la mesa con la intimidad de 2 personas que se conocían muy bien, muy bien. Sentí como si alguien me hubiera vaciado los pulmones con una bomba de aspiración. Volví a casa en metro, apretujada entre desconocidos que iban a sus trabajos honestos, sintiendo que todo mi mundo se había vuelto del revés. Carmen no solo me mentía sobre su situación económica,
sino que me mentía sobre su matrimonio, sobre su vida, sobre todo. Esa tarde llamé a Álvaro directamente. Álvaro, necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad. Marisol, mira, sobre lo de ayer, no es sobre ayer. ¿Tú sabes que Carmen almorzó hoy en Diverso con un hombre que no eras tú? El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la comunicación. ¿Álvaro? Marisol, yo... Mira, es complicado. ¿Complicado cómo? Otra pausa eterna. Carmen y yo llevamos separados 8 meses. No vivimos juntos. Los niños están conmigo la mitad del tiempo. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Separados? Pero si ella me dijo que... Carmen te dice muchas cosas que no son ciertas, Marisol. Siempre lo ha hecho. ¿Y por qué me llamaste ayer para pedirme que la ayudara si están separados? Porque ella me pidió que lo hiciera. Dijo que si yo no te convencía, iba a quitarme la custodia de los niños. Carmen puede ser muy persuasiva cuando quiere algo. Un mes senté en el suelo de la cocina, con el teléfono en la oreja, sintiendo que cada palabra de Álvaro era otro clavo en el ataúd de la relación que había tenido con mi hija. Álvaro, ¿la deuda de 42.000 euros es real? Sí, esa parte es cierta, pero no es por lo que tú piensas. ¿Por qué es entonces? Carmen tiene un problema, Marisol. Un problema serio. ¿Qué tipo de problema? Juego. Apuestas online. Casinos. Lleva años así. Yo intenté ayudarla, pero cada vez era peor. Por eso nos separamos. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo en la cabeza. Mi hija. Mi Carmen. La niña brillante que había sacado las mejores notas, que había conseguido una beca para la universidad, que me había escrito cartas de amor. Era una ludópata que me había mentido durante años. ¿Y el hombre con el que estaba hoy? Se llama Ricardo. Tiene 60 años. Está casado. Tiene dinero. Carmen le dice que lo ama. Pero ambos sabemos por qué está realmente con él. Por el dinero. Por el dinero. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el suelo de la cocina hasta que anocheó. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo había una sensación de vacío tan profunda que parecía que alguien había excavado un túnel a través de mi pecho. Mi hija no solo me había mentido sobre su matrimonio, sobre su situación económica, sobre todo. Mi hija me había convertido en cómplice involuntaria de su autodestrucción. Cada euro que le había dado, cada préstamo que había pedido por ella, había servido para alimentar una adicción que yo no sabía que existía. Esa noche, saqué todos los papeles de mi escritorio. Extractos bancarios, recibos de préstamos, transferencias. Empecé a hacer cálculos. No solo los 84.000 euros que ya había calculado antes. Había más, mucho más. Los regalos que le había hecho a los niños y que ella había vendido en Internet. Los pagos de tarjetas de crédito que había asumido temporalmente y nunca me había devuelto. Las emergencias médicas que resultaron ser mentiras. Las inversiones que nunca existieron. La suma total era terrorífica. 122.000 euros. 122.000 euros que una auxiliar de enfermería de 67 años había dado a su hija a lo largo de 20 años, pensando que era amor, cuando en realidad era solo combustible para una máquina de autodestrucción. El sábado por la mañana, Carmen me llamó. Su voz sonaba diferente, más suave, más dulce, como cuando era pequeña y había hecho algo malo y necesitaba que la perdonara. Mamá, ¿cómo estás? Te he echado mucho de menos. Carmen, sé lo de Álvaro, sé lo de Ricardo, y sé lo del juego. El silencio fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Mamá, yo puedo explicarlo todo. No hay nada que explicar, Carmen. Mañana se cumple tu plazo. Y mañana vas a recibir mi respuesta. Mamá, por favor, déjame hablar. Puedo cambiar. Solo necesito esta última ayuda y... Colgué. Me quedé mirando el teléfono durante un largo rato, sintiendo algo que no había sentido en décadas. Poder. El poder de decir no. El poder de no ser manipulada. El poder de proteger lo poco que me quedaba de una hija que había decidido convertirme en su víctima. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin soñar con Carmen. Soñé conmigo misma, caminando sola por una playa infinita,
con el sol en la cara, y una sensación de libertad que había olvidado que existía. El domingo había llegado, y con él, mi decisión. El domingo amaneció con un cielo gris plomo que parecía reflejar exactamente cómo me sentía por dentro. Me levanté a las 6 de la mañana, no porque tuviera prisa, sino porque ya no podía seguir fingiendo que dormía. Preparé café solo para mí, una taza pequeña, de las buenas, de la vajilla que había heredado de mi madre y que solo usaba en Navidad. Si iba a tomar la decisión más importante de mi vida, al menos lo haría con dignidad. A las 9 en punto, sonó el teléfono. Carmen, puntual como siempre cuando necesitaba algo. Mamá, buenos días. ¿Has pensado en lo que hablamos? Su voz sonaba forzadamente casual, como si me estuviera preguntando qué pensaba cocinar para almorzar. Sí, Carmen, he pensado mucho. ¿Y? Respiré profundo. Sentí cómo el aire llenaba mis pulmones completamente por primera vez en semanas. No. ¿Cómo que no? No voy a venderte el apartamento. No voy a darte los 42,000 euros. No voy a seguir financiando tu adicción al juego. El silencio del otro lado fue tan denso que parecía sólido. ¿Mi qué? Mamá, no sé de qué hablas. Carmen, sé lo de Ricardo. Sé que estás separada de Álvaro. Sé lo de los casinos, las apuestas online, todo. Sé que me has mentido durante años. ¿Me has estado espiando? Su voz se había vuelto aguda, histérica. Eres una vieja loca. No tienes derecho a meterte en mi vida. Tienes razón, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. No tengo derecho a meterme en tu vida. Y tú no tienes derecho a meterte en la mía. Por eso se acaba aquí. No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Precisamente porque eres mi hija. No puedo seguir siendo cómplice de tu autodestrucción. Carmen comenzó a llorar. Pero ya no eran las lágrimas que me partían el corazón cuando era niña. Eran lágrimas calculadas, manipuladoras, diseñadas para quebrar mi resolución. Mamá, por favor, si no me ayudas, voy a perder todo. Van a venir a por mí. No sabes la clase de gente con la que me he metido. Entonces busca ayuda profesional, Carmen. Ve a un psicólogo especialista en adicciones. Ingresa en un centro de rehabilitación. Hay muchas maneras de salir de esto que no implican arruinar a tu madre. Tú no lo entiendes. Solo necesito esta vez para empezar de nuevo. Carmen, ¿sabes cuántas veces me has dicho eso? ¿Sabes cuántas últimas veces hemos tenido? Esta es diferente. No, Carmen. Esta es la última vez que me mientes. Colgué el teléfono e inmediatamente lo desconecté de la pared. Mi móvil también lo apagué. Por primera vez en 40 años, decidí que no estaba disponible para los problemas de Carmen. Me vestí con mi mejor vestido, el negro que había comprado para la boda de Carmen y que solo había usado esa vez. Me maquillé con cuidado. Me peiné el cabello con la raya al lado como me gustaba antes de que Carmen me dijera que me hacía ver más vieja. Me miré en el espejo y vi a una mujer que había olvidado que existía. Salí de casa y caminé hasta la iglesia de San Andrés. No porque fuera especialmente religiosa, sino porque necesitaba estar en un lugar donde el silencio fuera sagrado, donde nadie me pidiera nada, donde pudiera existir sin justificarme. Me senté en el último banco y miré las velas que otros habían encendido por sus muertos, por sus enfermos, por sus esperanzas perdidas. Encendí una por mí misma, por la mujer que había sido y que había permitido que desapareciera, por la mujer que quería volver a ser. Un sacerdote joven se acercó a mí. Tenía esa mirada bondadosa de las personas que han elegido dedicar su vida a consolar el sufrimiento ajeno. ¿Se encuentra bien, señora? Padre, ¿es posible amar demasiado? Se sentó a mi lado, sin prisa, con esa paciencia infinita que solo tienen los curas veteranos y las enfermeras de pediatría. ¿A qué se refiere? ¿Es posible amar tanto a alguien que acabes haciéndole daño? El padre pensó durante un largo rato antes de responder. El amor verdadero, señora, a veces requiere decir que no. A veces requiere permitir que las personas que amamos se enfrenten a las consecuencias de sus actos. El amor que protege de toda consecuencia no es amor, es miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a ser abandonados. Miedo a no ser necesarios. Miedo a descubrir que sin nuestros sacrificios, quizás no nos amen tanto como creíamos.
Sus palabras me atravesaron como una flecha de luz. Durante todos estos años, había confundido el amor con el miedo. Había comprado el cariño de Carmen con sacrificios, y cuando los sacrificios no fueron suficientes, ella había dejado de fingir que me quería. ¿Y qué hago ahora, padre? Ahora aprende a amarse a usted misma tanto como ha amado a los demás. Cuando salí de la iglesia, el día había cambiado. El sol se había abierto paso entre las nubes, y Madrid brillaba con esa luz dorada que hace que hasta las calles más grises parezcan hermosas. Caminé sin rumbo fijo, redescubriendo mi propia ciudad como si fuera una turista. Me paré en el rastro. Compré unos pendientes baratos que me gustaron. Almorcé sola en una taberna pequeña donde nadie me conocía y nadie esperaba nada de mí. Por primera vez en décadas, me sentí libre. Cuando llegué a casa al atardecer, encontré 17 llamadas perdidas de Carmen y 4 mensajes en el contestador. No los escuché. Los borré todos sin oírlos. También encontré algo más. Una carta deslizada por debajo de la puerta. La caligrafía era de Carmen, pero más nerviosa, más desesperada. Mamá, no entiendo por qué me estás haciendo esto. Siempre hemos estado juntas en todo. Tú me dijiste que una madre siempre protege a sus hijos. ¿Dónde está esa madre ahora? Si no me das el dinero, van a pasar cosas terribles. Y va a ser tu culpa. Espero que puedas vivir con esa conciencia. Leí la carta 3 veces. La primera vez con dolor, la segunda con tristeza, la tercera con una claridad cristalina que me dejó sin aliento. Carmen me estaba chantajeando emocionalmente. Me estaba amenazando. Me estaba culpando de las consecuencias de sus propias decisiones. Y lo peor de todo, me estaba tratando como si fuera responsable de su bienestar, pero no mereciera respeto a cambio. Rompí la carta en pedazos pequeños y los tiré a la basura. Esa noche cené una tortilla francesa que me supo a gloria. Vi una película en la televisión sin preocuparme por si alguien me necesitaba para algo. Y me fui a la cama temprano. Por primera vez en años, no puse el teléfono en la mesita de noche por si Carmen me llamaba en una emergencia. Lo dejé en la cocina, apagado. Me dormí abrazada a la almohada, sintiendo algo que había olvidado completamente. Paz. Al día siguiente me desperté con una sensación extraña. Tardé unos minutos en darme cuenta de qué era. No había soñado con problemas que resolver, con dinero que conseguir, con crisis que gestionar. Había soñado con el mar, con el apartamento de Benidorm que Carmen quería que vendiera, con la terraza pequeña donde desayunaba café con leche mirando el horizonte infinito. Era mi lugar, mi refugio, mi futuro. Y nadie, ni siquiera mi propia hija, tenía derecho a quitármelo. El martes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente mi café con tostadas, un lujo que me había permitido después de años comiendo solo galletas María para ahorrar, alguien aporreó la puerta con una violencia que hizo temblar los cristales de las ventanas. Sabía quién era antes de abrir. Carmen estaba parada en el rellano como una furia desatada. Tenía ojeras profundas, el cabello grasiento recogido en un moño deshecho, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no había ni rastro de la niña dulce que una vez había sido. Solo había desesperación y rabia. ¿Así que ahora no contestas ni el teléfono? Me empujó para entrar sin esperar invitación. ¿3 días sin responder a tu propia hija? Buenos días, Carmen. Respondí con una calma que a mí misma me sorprendió. No sabía que venir sin avisar formara parte de tu educación. No me vengas con sarcasmos. Tengo problemas serios y tú estás aquí haciendo la víctima. Se plantó en medio del salón como si fuera su territorio, mirando alrededor con esa expresión despectiva que había perfeccionado en los últimos años. Mira este lugar, mamá. Mira cómo vives. Todo viejo, todo gastado, todo de pobres. ¿Y por qué? Para ahorrar dinero que ni siquiera te vas a gastar. ¿Para qué lo quieres si ya tienes un pie en la tumba? Cada palabra era un latigazo diseñado para herirme, para quebrar mi nueva resolución. Pero algo había cambiado en mí. Sus insultos resbalaban como agua sobre cristal. Carmen, si has venido a insultarme, puedes irte por donde viniste. He venido a salvarte de tu propia estupidez. Gritó tan fuerte que seguramente toda la escalera la escuchó.
¿Sabes lo que me va a pasar si no pago esa deuda? Cuéntame. Van a romperme las piernas. Hay gente muy peligrosa detrás de esto. La misma gente peligrosa que te permite almorzar en Diverso y comprar joyas en la Gran Vía. Su rostro se descompuso. Por un segundo, vi pánico genuino en sus ojos. ¿Me has estado siguiendo? Estás loca. Eres una acosadora. Soy una madre que por fin ha abierto los ojos. Carmen comenzó a caminar de un lado a otro del salón como un animal enjaulado, gesticulando violentamente. Toda mi vida me dijiste que podía contar contigo. Toda mi vida me dijiste que una madre siempre está ahí para sus hijos. Y ahora, cuando más te necesito, me abandonas. No te estoy abandonando, Carmen. Te estoy dejando crecer. Crecer. Tengo 38 años, por el amor de Dios. Exactamente. Tienes 38 años. Ya es hora de que te hagas cargo de tu propia vida. Y, de repente, Carmen cambió de táctica. Su rostro se suavizó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y por un momento volví a ver a la niña que había sido. Mamá, dijo con una voz quebrada que me partió el corazón a pesar de todo. Tienes razón. Tengo un problema. Lo admito. Necesito ayuda. Pero para poder empezar de nuevo, necesito salir de este agujero. Dame esta oportunidad. Te prometo que es la última vez. Era tan buena actriz que durante un segundo casi la creí. Casi. ¿Sabes cuántas veces me has hecho esa promesa, Carmen? Esta vez es diferente. Me dijiste lo mismo cuando necesitabas dinero para el curso de inglés que nunca terminaste. Me dijiste lo mismo cuando necesitabas pagar la tarjeta de crédito que después volviste a llenar. Me dijiste lo mismo hace 6 meses cuando necesitabas prestados 3.000 euros para un problema urgente que nunca me explicaste. Eso era diferente. No, Carmen, era exactamente igual. Las lágrimas desaparecieron de sus ojos como por arte de magia, reemplazadas por una frialdad que me dio escalofríos. Está bien, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No querías hacer esto por las buenas. Sacó su móvil y marcó un número. ¿Álvaro? Sí, estoy con mi madre. Sí, ya sé que dijiste que no querías meterte, pero las cosas han cambiado. Pon el altavoz, que ella te escuche. La voz cansada de Álvaro llenó el salón. Marisol, por favor, recapacita. Los niños preguntan por ti todos los días. Hugo dice que la abuela ya no lo quiere porque no viene a verlo. Era como recibir un puñetazo en el estómago. Mis nietos, Hugo y Lucía, los pequeños de 6 y 8 años que no tenían culpa de nada. Álvaro, ¿tú le has dicho a Hugo que no vengo a verlo porque no quiero? Marisol, los niños no entienden estas cosas de adultos. Solo saben que la abuela desapareció. Pero tú podrías traerlos a verme. Podrías explicarles que... No puedo, Marisol. Carmen tiene la custodia principal. Si ella dice que no pueden verte, no pueden verte. Ahí estaba. La amenaza final. Carmen me estaba quitando a mis nietos, usando su inocencia como arma contra mí. Carmen me miraba con una sonrisa triunfal. ¿Lo ves, mamá? ¿De verdad vas a elegir tu egoísmo por encima de tus propios nietos? Por un momento, sentí que toda mi determinación se desmoronaba. Hugo y Lucía eran lo más puro y hermoso de mi vida. La idea de no volver a verlos, de que crecieran pensando que los había abandonado, era insoportable. Pero entonces recordé las palabras del sacerdote. El amor que protege de toda consecuencia no es amor, es miedo. Carmen, dije levantándome del sofá con una dignidad que no sabía que aún poseía. Si utilizas a tus propios hijos como rehenes emocionales contra su abuela, eres mucho peor madre de lo que yo jamás fui. ¿Qué has dicho? Has escuchado perfectamente. Una madre que usa el amor de sus hijos para chantajear no merece ser madre. El rostro de Carmen se desencajó completamente. Por primera vez en toda la conversación, parecía genuinamente sorprendida. No puedes hablarme así. Puedo y lo hago. Esta es mi casa, Carmen. Y si no tienes nada más que decir que no sean amenazas o insultos, puedes irte. No voy a irme hasta que me des ese dinero. Entonces te vas a quedar aquí para siempre, porque ese dinero no lo vas a ver. Carmen me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Durante 38 años, había sido capaz de doblar mi voluntad con lágrimas, gritos, chantajes o manipulación,
Pero algo fundamental había cambiado en mí. Está bien, dijo finalmente, dirigiéndose hacia la puerta. Pero no creas que esto se queda así. No, Carmen. No se queda así. Se acabó. Se detuvo en el marco de la puerta y se volvió hacia mí una última vez. Cuando te arrepientas, cuando te des cuenta de que has perdido a tu única familia por ser una tacaña miserable, va a ser demasiado tarde. Carmen, le dije mirándola directamente a los ojos, la familia no se compra, y tú hace años que dejaste de ser la mía. Cerré la puerta en sus narices y eché el cerrojo. Me quedé apoyada contra la puerta durante varios minutos, temblando no de miedo, sino de una libertad tan intensa que casi me daba vértigo. Por primera vez en mi vida adulta, había defendido mis límites, había dicho que no, y había mantenido mi posición a pesar de todas las manipulaciones. Esa tarde llamé a mi banco y pedí cita para el día siguiente. Era hora de proteger legalmente lo que me quedaba. También llamé a un abogado especialista en derecho de familia. Si Carmen quería guerra, iba a descubrir que su madre había aprendido a pelear. Una semana después del enfrentamiento con Carmen, me desperté y por primera vez en meses no pensé en ella inmediatamente al abrir los ojos. En su lugar, pensé en algo que llevaba años postergando. Tenía ganas de viajar. Me levanté con una energía que no había sentido en décadas. Me vestí con un conjunto que había comprado años atrás, pero nunca me había atrevido a estrenar, porque Carmen me había dicho que los colores llamativos no eran para mi edad, y salí rumbo a la agencia de viajes de la esquina. «Buenos días», le dije a la joven que me atendió, una chica simpática con acento argentino. «Quiero irme de viaje, sola, a algún lugar bonito donde pueda descansar». Marcela, así se llamaba según su identificación, me miró con una sonrisa genuina. «¿Tiene algún destino en mente?» «Sí», respondí sin dudarlo. «Benidorm. Mi apartamento en Benidorm». Pero no quería ir sola. Llamé a mi hermana Pilar. «¿Pilar? ¿Te apetece venir a pasar una semana en la playa conmigo?» «¿Estás bien, Marisol? Hace años que no me invitas a nada». Tenía razón. Durante años, todos mis planes habían girado en torno a Carmen, a sus necesidades, a sus crisis. Nunca había tiempo para mi hermana, para mis amigas, para mí misma. «Estoy mejor que bien, hermana. Estoy libre». Pilar llegó desde Sevilla al día siguiente en el AVE. Cuando la vi bajar del tren con su maleta rosa fucsia y sus gafas de sol enormes, me di cuenta de lo mucho que había extrañado su risa escandalosa y su manera de ver la vida sin dramatismo. «Marisol, estás diferente», me dijo abrazándome en el andén. «Tienes luz en los ojos. Hace años que no te veía así». ¿Sabes cuándo fue la última vez que hice algo solo por el placer de hacerlo? Dímelo tú. No lo recuerdo. El viaje a Benidorm fue revelador. Mi apartamento, ese pequeño estudio de 40 metros cuadrados con vista al mar que Carmen quería que vendiera, se había convertido en mi santuario personal. Las paredes blancas, la terraza minúscula donde cabían exactamente 2 sillas, la cocina americana donde podía preparar café, mirando el horizonte infinito. «Es perfecto», dijo Pilar la primera mañana, mientras desayunábamos en la terraza con el sol calentándonos la cara. «Entiendo por qué no querías venderlo. Carmen dice que es una inversión estúpida, que una mujer de mi edad no necesita un apartamento en la playa. ¿Y tú qué opinas?» Me quedé pensando mientras sorbía mi café con leche. ¿Qué opinaba yo? Hacía tanto tiempo que solo repetía las opiniones de Carmen que había olvidado cuáles eran las mías. «Opino que es el único lugar del mundo donde me siento completamente yo misma. Pasamos 5 días haciendo cosas que jamás me había permitido hacer. Compramos ropa en las tiendas del paseo marítimo. Pilar me convenció de llevarme un vestido azul turquesa que, según ella, me hacía parecer 10 años más joven. Fuimos a comer paella a un restaurante frente al mar donde el camarero, un señor mayor muy simpático, nos trató como si fuéramos 2 amigas de toda la vida en lugar de 2 señoras mayores invisibles. Una tarde, mientras caminábamos por la playa, Pilar me hizo una pregunta que cambió algo fundamental en mi interior. «Marisol, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que te asustara un poquito?» ¿Asustarme? ¿Por qué querría asustarme? Porque significa que estás viva, que estás creciendo, que no has renunciado a sorprenderte a ti misma.
Esa misma tarde, me inscribí en clases de natación en el Polideportivo Municipal de Benidorm. Tenía 67 años y no había nadado desde que era adolescente, pero algo en mi interior me decía que era exactamente lo que necesitaba hacer. El instructor, un chico de 30 años que podría haber sido mi nieto, me trató con un respeto y una paciencia que me emocionaron. Señora Marisol, el agua no tiene edad, solo hay que dejarse llevar. Y eso hice. Me dejé llevar. La primera vez que logré nadar de una punta a otra de la piscina sin pararme, lloré dentro del agua. Lloré por todos los años que había pasado creyendo que mi vida se limitaba a servir a otros. Lloré por todas las cosas que no me había atrevido a intentar porque no era apropiado para mi edad, o qué dirán los demás. Cuando regresé a Madrid, algo había cambiado en mí de manera irreversible. Caminaba más erguida, sonreía más. Había recuperado una parte de mí que creía perdida para siempre. El cambio era tan evidente que hasta la señora Amparo del cuarto lo notó. Marisol, ¿te has hecho algo? Te veo más joven. Me he encontrado a mí misma, le respondí. Y por primera vez en años, no sentí la necesidad de dar explicaciones adicionales. Una tarde, mientras ordenaba los papeles en el escritorio, encontré un sobre que había olvidado completamente. Era de la notaría, con fecha de hacía 2 meses. Lo abrí con curiosidad y descubrí algo que me dejó sin palabras. Mi tía Esperanza, la hermana soltera de mi madre que había vivido en Barcelona y a quien veía solo en Navidades, me había dejado una herencia. 53.000 euros que había ahorrado durante toda su vida trabajando de contable y que había decidido dejarme a mí porque, según la carta que acompañaba el testamento, Marisol siempre fue la más generosa de la familia, y las personas generosas merecen que alguien sea generoso con ellas. 53.000 euros. Suficiente para saldar las deudas que aún tenía por los préstamos que había pedido por Carmen. Suficiente para hacer pequeñas mejoras en el apartamento de Madrid. Suficiente para sentirme económicamente segura por primera vez en décadas. Pero lo más importante no era el dinero, era el mensaje de mi tía. Alguien había visto mi generosidad y había decidido recompensarla. Alguien había reconocido mi valor. Esa noche llamé a Carmen. No porque quisiera arreglar las cosas, sino porque tenía algo que decirle. Carmen, soy mamá. ¿Mamá? Su voz sonaba sorprendida. Probablemente no esperaba volver a saber de mí. ¿Estás bien? Estoy perfecta. Te llamo para decirte algo importante. ¿Has cambiado de opinión sobre el dinero? No. Te llamo para decirte que te perdono. ¿Me perdonas? Te perdono por haberme mentido durante años. Te perdono por haberme usado. Te perdono por haber convertido nuestro amor en una transacción comercial. Pero sobre todo, me perdono a mí misma por habértelo permitido. Carmen guardó silencio durante un largo rato. No entiendo. No necesitas entender, Carmen. Solo necesitas saber que ya no te tengo rencor. Pero tampoco tengo intención de volver a ser tu víctima. ¿Y los niños? Los niños son bienvenidos en mi vida cuando tú decidas que pueden serlo sin condiciones. Hasta entonces, estaré aquí, viviendo mi vida, siendo feliz. ¿Eres feliz sin nosotros? Era la pregunta que llevaba meses temiendo. La pregunta que había usado Carmen para chantajearme emocionalmente durante años. Sí, Carmen, soy feliz sin vosotros. Y esa es la diferencia entre el amor verdadero y la dependencia. El amor verdadero no necesita. El amor verdadero elige. Colgué el teléfono y me preparé un té de manzanilla. Me senté en el sofá con una manta sobre las piernas y puse música clásica. Algo que no había hecho en años porque a Carmen le parecía música de viejos. Por la ventana entraba la luz dorada del atardecer madrileño, y por primera vez en décadas, no estaba esperando que sonara el teléfono con alguna crisis que resolver. Estaba simplemente siendo Marisol, siendo yo. 6 meses después de aquella llamada, mi vida había tomado un rumbo que jamás habría imaginado posible. Era un martes de abril, y estaba regando las plantas de mi nueva terraza. Había usado parte de la herencia de la tía Esperanza para cerrarla y convertirla en un pequeño jardín. Cuando sonó el timbre, era Álvaro. Pero no el Álvaro derrotado y manipulado que conocía.
Este Álvaro tenía los ojos claros y una sonrisa genuina que no le había visto en años. Hola Marisol, ¿podemos hablar? Le preparé café y nos sentamos en mi nueva terraza, rodeados de geranios rojos y jazmines que llenaban el aire de una fragancia dulce. He venido a pedirte perdón, dijo sin rodeos, y a traerte esto. Sacó de su mochila un álbum de fotos pequeño. Cuando lo abrí, mi corazón se llenó de una alegría que no esperaba. Hugo y Lucía en el parque, en el colegio, durmiendo, riendo, fotos recientes donde habían crecido y cambiado en estos meses sin mí. ¿Por qué me traes esto, Álvaro? Porque los niños preguntan por ti todos los días. Y porque he decidido que Carmen no puede usar a nuestros hijos como armas contra las personas que los aman de verdad. Me contó que había pedido la custodia completa, que Carmen, después de nuestro enfrentamiento, había desaparecido durante 3 semanas, que cuando volvió traía deudas aún mayores y un comportamiento errático que había asustado hasta a los niños. ¿Dónde está ahora? En un centro de rehabilitación en Guadalajara. Por fin aceptó que tenía un problema. Tardó perder la custodia y casi perder su trabajo para entenderlo, pero algo en ella cambió después de vuestra última conversación. ¿Los niños están bien? Están bien, pero te echan de menos. Hugo dice que quiere aprender a nadar como la abuela valiente. No pude evitar sonreír. Álvaro sabía lo de mis clases de natación. ¿Te parece bien si los traigo a verte este fin de semana? Sin condiciones, sin chantajes, solo porque una abuela y sus nietos se merecen estar juntos. Esa tarde, después de que Álvaro se fuera, me senté en mi sillón favorito, uno nuevo que había comprado en color verde agua porque me gustaba, no porque combinara con nada, y reflexioné sobre el camino recorrido. Hacía 6 meses, era una mujer rota, manipulada, que había confundido el sacrificio con el amor. Una mujer que creía que su valor dependía de cuánto podía dar a otros, especialmente a una hija que había aprendido a tomar sin dar nada a cambio. Ahora era una mujer que había aprendido a decir que no sin sentir culpa. Una mujer que había descubierto que la felicidad no se compra con sacrificios, sino que se construye con límites sanos y amor propio. Mi teléfono sonó. Era Pilar. Marisol, ¿cómo va todo por ahí? ¿Sigues siendo la mujer más feliz de Madrid? Pilar, me han pasado cosas increíbles hoy. Le conté lo de Álvaro, lo de los niños, lo del centro de rehabilitación de Carmen. ¿Y cómo te sientes con todo esto? Aliviada, esperanzada. Y sobre todo, en paz conmigo misma. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta nueva versión tuya? ¿Qué? Que ya no te disculpas por ser feliz. Tenía razón. Durante décadas me había sentido culpable cada vez que experimentaba alegría sin compartirla con Carmen. Culpable por comprarme algo bonito cuando ella tenía problemas. Culpable por disfrutar de un momento de tranquilidad cuando ella estaba en crisis. Ahora entendía que esa culpa había sido el arma más poderosa de Carmen contra mí, y yo se la había entregado voluntariamente. El sábado por la mañana, Hugo y Lucía llegaron corriendo por el pasillo como 2 huracanes de alegría pura. Habían crecido tanto que por un momento no los reconocí. Lucía tenía el cabello más largo y había perdido 2 dientes. Hugo parecía más alto y llevaba gafas nuevas que le daban un aire serio muy gracioso. «Abuela, papá dice que sabes nadar como un delfín», me dijo Hugo abrazándome con esa fuerza desmedida que solo tienen los niños cuando expresan amor verdadero. «Y yo quiero que me enseñes a hacer esas flores tan bonitas que tienes en la terraza», añadió Lucía, señalando mis geranios. Pasamos el día entero juntos. Cocinamos galletas con formas de animales marinos. Hugo insistió en hacer un pulpo que se parecía más a una araña deforme. Lucía me ayudó a plantar semillas de lavanda en macetas pequeñas que se llevaría a casa de su padre. Pero lo más hermoso fue la naturalidad con la que volvimos a conectar. No había reproches. No había explicaciones complicadas sobre por qué había estado ausente. Solo había amor puro. El tipo de amor que no necesita justificaciones ni condiciones. Esa noche, después de que Álvaro viniera a buscarlos, me quedé en la terraza mirando las estrellas. Madrid tenía demasiada luz para verlas bien, pero sabía que estaban ahí. Igual que había sabido durante todos estos meses que mi felicidad estaba ahí, esperando a que yo me diera permiso para encontrarla.
3 meses después, recibí una carta. El remitente era Carmen, desde el centro de rehabilitación. Querida mamá, no sé si querrás leer esto, pero necesito escribírtelo. Llevo 4 meses en terapia y por primera vez en años veo con claridad lo que te hice. Te convertí en mi banco personal, en mi salvadora permanente, en mi víctima emocional. Tomé tu amor incondicional y lo convertí en una obligación. No sé si algún día podrás perdonarme, pero quiero que sepas que estoy trabajando para convertirme en la persona que merece ser tu hija. No te pido nada. Solo que sepas que por fin entiendo que una madre no es alguien de quien tomar hasta agotar, sino alguien a quien amar y proteger también. Te amo. Y por primera vez en años, ese amor no viene con condiciones ni peticiones. Solo viene del corazón. Leí la carta 3 veces. La guardé en el cajón del escritorio, junto a la carta de amor que me había escrito hace años, cuando aún éramos madre e hija de verdad. No la respondí inmediatamente. Por primera vez en mi vida, me tomé el tiempo que necesité para decidir qué quería hacer, no lo que se esperaba que hiciera. 2 semanas después, le escribí de vuelta. Una carta corta, honesta. Carmen, me alegra saber que estás en el camino de sanar. Yo también estoy sanando, aprendiendo a amarme a mí misma tanto como te amé a ti. Cuando salgas del centro, si quieres conocer a la mujer en la que me he convertido, estarás bienvenida en mi vida, pero esta vez, como mi hija, no como mi dueña. Con amor, mamá. Hoy, 1 año después de aquella conversación que cambió mi vida, me levanto cada mañana sin miedo a decepcionar a nadie, sin miedo a no ser suficiente, sin miedo a poner mis propias necesidades en primer lugar. Hugo viene a nadar conmigo los sábados. Lucía y yo hemos creado un pequeño jardín urbano que es la envidia del vecindario. Carmen y yo nos vemos una vez al mes para tomar café, una relación nueva construida sobre respeto mutuo en lugar de dependencia tóxica. Pero lo más importante es que he aprendido algo que todas las mujeres de mi generación deberíamos saber. Amar no significa desaparecer. Ser madre no significa ser esclava. Y ser generosa no significa permitir que te exploten. El amor verdadero, el amor que realmente vale la pena, es el que te permite ser tú misma mientras amas a otros. El amor que te hace crecer en lugar de empequeñecerte. El amor que suma en lugar de restar. Y eso, querida persona que me escucha, es algo que aprendí a los 67 años, pero que ojalá hubiera sabido a los 20. ¿Alguna vez has sentido que das tanto amor que te olvidas de guardarte un poco para ti? ¿Conoces a alguien que esté viviendo lo mismo que viví yo? Si es así, déjame tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te ha llegado al corazón, dame tu like y suscríbete al canal. Necesito que este mensaje llegue a alguien que tal vez hoy necesite escuchar, que nunca es tarde para amarse a uno mismo, que nunca es tarde para decir que no, que nunca es tarde para ser feliz.